Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio desde la República Dominicana para toda América Latina y el Caribe y para el mundo. Comentaba los temas que tienen que ver con educación, ¿verdad? Pero hay un tema ahí que quería abordarlo, pero el tiempo no me alcanzó ni me va a alcanzar para hacerlo. Estabilidad social y económica motiva a empresarios a seguir invirtiendo en República Dominicana. Esto es lo que dicen algunos empresarios o la cúpula del empresariado dominicano que concurrieron a un desayuno ayer o a un almuerzo con el grupo Corripio. El país debe de facilitar la entrada del sector informal a la formalidad, facilitando el proceso, dice Pedro Brache, uno de los jefes del empresariado. Y otra de las jefas del empresariado es Juana Barceló, la que está allá en la Barrigol. Y dice que aquí hay una minería responsable y que la minería es necesaria y que hay que facilitar el proceso para que los inversionistas en el área de la minería se asienten rápidamente. Es decir, descalabren el país, llévenlo en pepita de oro, destruyan las montañas, destruyan todo el sistema acuífero de la República Dominicana. Cuánta irresponsabilidad solo por la búsqueda de oro, de dinero, de enriquecimiento personal, sin importarle en lo más mínimo la suerte y la permanencia de la nación. Qué cachaza, carajo. No digo otra palabra porque es una dama. Pero bueno, ahí hay muchas cosas. ¿De qué estabilidad social pueden hablar? De que no estamos haciendo huelga porque hay una crápula en la dirección sindical que se ha vendido. Porque hay un movimiento social actualmente desmovilizado. Esa es la estabilidad. En un país con una crisis económica, aunque hablen de crecimiento económico, ¿cuál es el salario mínimo? Que no alcanza para cubrir lo que tienen salario mínimo, para cubrir ni siquiera el 63% de la canasta básica. Ni siquiera el 63%. Eso lo dijo un economista, el francés Henri Debrán, que no responde a ningún partido ni a ningún sindicato, un profesional de la economía. Pero bien, el lunes o el martes podemos ver eso con los cientistas sociales que participan en el programa. Vamos a ver un poco rápidamente la política internacional, por dónde anda la cosa. El canciller de la República Dominicana, en una reunión o en una intervención ayer en Naciones Unidas, dándole continuidad al discurso del presidente de la República, él teme, según expuso ayer en Naciones Unidas, que la situación haitiana se desborde. Señor canciller, usted está esperando que se desborde más de lo que está desbordado. Él llama a las autoridades haitianas a frenar a los grupos armados. Yo no quiero hablar de bandas. Dixon Escaño ahí me escribe, el que aspira a dirigir la AMPA en San Francisco de Macorís. Gracias, Dixon, un agrónomo. Está esperando que las autoridades haitianas frenen, controlen a los grupos armados. Yo no quiero hablar de bandas. Pero ¿cuáles autoridades? En Haití la autoridad la tienen las bandas, los grupos armados, son los que controlan el territorio. Y él le dice a Naciones Unidas en esa asamblea de ayer que la policía en Haití es insuficiente para controlar, para frenar esa banda. ¿O acaso buena parte de la policía no hace parte de la banda? No sé. Ideas que me surgen, ¿verdad? Y está llamando a que la comunidad internacional se haga cargo de aquello. Pero no hay esa voluntad. La voluntad internacional de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Inglaterra y España es que en Haití se siga descalabrando la situación política, institucional, la crisis económica, para que allí no quede nadie. Que sigan hacia acá, hacia México, hacia Panamá, hacia Colombia, hacia Chile, hacia el continente. Que los haitianos abandonen el territorio para ellos salir tranquilamente a buscar la riqueza mineral que hay en Haití, incluido el petróleo, el oro, el litio, la tierra rara, la plata, el níquel. Esa es la intención, no es otra. Y por supuesto no le importa la suerte del pueblo dominicano. No le importa.
Pero bien, ahí está servida la información del grito del canciller dominicano en Naciones Unidas ayer. Reclamó a la actuación de la comunidad internacional para evitar que la crisis haitiana se desborde por completo. Bueno, miren, uno tiene que ver, oír cosas en este mundo de Dios. El presidente de los Estados Unidos y el presidente formal en Estados Unidos gobierna y manda el poder de la industria militar y financiera. No manda el presidente que eligen cada 4 años, como no pudo gobernar Barack Obama. Barack Obama se presentó con un discurso, sin embargo, le doblaron el brazo el poder real, el poder financiero y el poder de la industria militar armamentista, que imponen la guerra y dan la guerra a todos los débiles o a los que son más débiles que ellos. Joe Biden condena ante las Naciones Unidas la guerra de Putin en Ucrania y le ponen nombre, la guerra de Putin en Ucrania, y hay que oír o leer lo que Joe Biden dijo allí. Declaró ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas Joe Biden que Rusia ha violado vergonzosamente los principios medulares de la organización con su guerra brutal e innecesaria en Ucrania. Vamos a decir que sí, que es una guerra brutal. Toda guerra es brutal porque es el triunfo de la barbarie sobre la civilidad, porque implica la muerte, la destrucción material, la destrucción de la vida de los seres humanos. Toda guerra es brutal, a veces necesaria, pero siempre brutal. Y tiene moral Estados Unidos para hablar en estos términos. ¿Acaso qué ha hecho en toda su historia Estados Unidos? Una historia de saqueo. Intervenir 2 veces en República Dominicana. Intervenir en Haití. En Panamá. Panamá era una provincia de Colombia y Estados Unidos empujó para convertirla en un país, para controlarlo y construir ese canal interoceánico. ¿Qué hizo en Grenada en 1983? Lo invadió porque aquel pequeño pueblo, aquella pequeña isla, eligió un presidente democrático, a Maurice Bichot. Yo lo recuerdo. Yo tenía 23 años y estaba muy activo en las lides políticas. ¿Qué ha hecho frente a Cuba en estos 60 años? ¿Qué está haciendo frente a Venezuela? ¿Qué hizo en Honduras con el golpe contra Zelaya? ¿Qué hizo en El Salvador cuando la guerrilla tenía acorralado al gobierno? Intervino militarmente, suministró armas y militares para poder frenar un poco la guerrilla y un poco ponerla en empate para forzar al diálogo, y patrocinó allí los escuadrones de la muerte. ¿Qué hace en Colombia, que tiene 7 bases militares y es quien sostiene toda la industria del narcotráfico? ¿Qué hizo en Afganistán? ¿Qué hizo en Irak? ¿Qué hizo en Siria? ¿Qué hizo en Libia? ¿Qué ha hecho en el mundo? ¿Por qué Estados Unidos tiene más de 800 bases militares en todo el territorio del planeta? ¿Tiene moral acaso Estados Unidos para criticar a Putin? No, no tiene moral. A Putin pudiera criticarlo China, que no ha invadido a nadie. Pero uno tiene que oír estas cosas. Y entonces, nosotros que hemos sido víctimas de Estados Unidos, ahí me escribe desde Puerto Rico Candy Valderrama. Gracias, Candy, gracias, Eladio, por estar ahí con nosotros. ¿Qué han hecho frente a Puerto Rico? Que lo mantienen como una colonia y lo mantienen sojuzgado, lo oprimen y le nombran una junta de control fiscal cuando son ellos los responsables de toda la corrupción que han montado en Puerto Rico. Pero Joe Biden se atreve a decir que la guerra es una afrenta a lo que representa el organismo internacional y pidió firmeza en el respaldo a la resistencia ucraniana. Se está refiriendo a lo que representa Naciones Unidas, que está a los pies de Estados Unidos. Durante 32 años, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución
condenando el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, 189 países contra 2, 192 países contra 2, a veces ha habido una que otra abstención y Estados Unidos no hace caso, sigue agrediendo a Cuba, manteniendo un bloqueo criminal. Si Cuba tiene un gobierno ineficiente, quiten el bloqueo y dejen que la gente salga. Ustedes no son capaces de cumplir un acuerdo migratorio con el gobierno cubano, que se comprometen a dar una X cantidad de visa al año y no la cumplen. Denle visa a los cubanos para que la isla quede vacía y se acabó el problema y el lloriqueo. Quítenle el bloqueo y demuestren que Cuba es ineficiente, que con todo y bloqueo tiene avance científico del primer mundo y la crisis de la pandemia ahora lo demostró. Cuba exporta médicos, Cuba no está exportando armas, ni soldados, ni guerrilla. Pero bueno, este es Estados Unidos, un país de una doble moral. En su enérgica condena de la invasión iniciada por Rusia hace 7 meses, Joe Biden dijo que los informes de abuso contra los civiles en Ucrania provocan un estremecimiento del horror. ¿Y qué hicieron ustedes con los afganos que trajeron a la base de Guantánamo? Se podía cometer más atrocidades que las que ustedes han cometido contra esos pueblos. ¿Y qué instalaron ahí en Guantánamo? ¿Con qué moral, con qué derecho Estados Unidos puede estar criticando a Putin o a Rusia? No santifico a Rusia. Puedo analizar objetiva y críticamente el paso de Rusia. Pero Estados Unidos no tiene calidad moral para criticar ni a Putin ni a Rusia, ni ningún otro conflicto en una zona determinada del planeta. Pero bien, son las cosas que hay que ver. Y dice Joe Biden, las amenazas nucleares del presidente Vladimir Putin contra Europa demuestran que es un temerario el señor Putin. Pero bueno, ¿y ustedes qué son? ¿Ustedes están por la paz? Destruyan las armas nucleares todas, el desarme nuclear. Desármense. Desármense. No, al contrario. Si aquellos se arman es porque ustedes están armados hasta los dientes y ustedes exhiben su poderío militar y lo exhiben para meter miedo. Y siguen diciendo que son la primera potencia militar del mundo y que tienen el ejército más grande del mundo. Y a lo mejor creo que sí, porque mantener más de 800 bases militares en todo el planeta es reflejo de la gran crisis económica que ustedes tienen, del gran déficit que tienen, porque ahí se van miles, trillones de dólares para mantener toda esa tropa, con los armamentos y con todo lo que implica mantener a esos soldados fuera de Estados Unidos. Y eso no lo paga el contribuyente norteamericano, porque los impuestos no dan para pagar eso. Los impuestos no dan para mantener a todos esos soldados fuera de Estados Unidos. Pero bien, ahí está la cosa. En Brasil, Lula sigue delante en los sondeos electorales, está delante en todas las encuestas, pero no llega al 50%. Hay dos fuerzas que se están midiendo. La de la derecha, ultraderecha, con Bolsonaro a la cabeza, que tiene el poder político y económico, que está en segundo lugar, muy lejos de Lula, pero en segundo lugar. Y para ganar hay que tener el 50% más un voto. Y Lula no llega al 50%. Hay una tercera fuerza política que tiene un 7%, que es de un partido de izquierda, el Partido Laborista, que lidera Ciro Gómez. Tiene el 7.2%. Con ese 7.2%, Lula se va en primera vuelta. Podría llegar al 54%. Sumando de manera matemática la cifra. Pero es posible que pase porque da la sensación
de que ganaría de manera aplastante, entonces mucha gente indecisa votaría. O mucha gente que quiere votar por Lula no va a hacer el esfuerzo de salir a caminar muchos kilómetros para ir a ejercer el voto. Pero en una circunstancia de unidad votarían. Entonces, intelectuales de la izquierda en el continente le están pidiendo mediante una carta a Ciro Gómez que renuncie a su aspiración y llame a votar ahora a principios de octubre, creo que es el día 3 de octubre, por Lula, para que se cierre el ciclo electoral en la primera vuelta y frenar a la ultraderecha que encarna Jair Bolsonaro. Pero hay que ponerse los zapatos de Ciro Gómez para saber las espinitas que tiene frente a Lula, porque a veces hay cuestiones que son de carácter personal, rencillas personales o disgustos personales, por razones X, ¿verdad? Joe Biden, vuelvo a Biden con el tema de Venezuela, está llamando al gobierno de Venezuela, a Nicolás Maduro, ahora lo reconoce, que se ponga de acuerdo con la oposición para que organicen unas elecciones libres y transparentes. Debió acercarse al gobierno y no hacer todo lo que hizo de Estados Unidos frente a Venezuela. Nicolás Maduro es el gobierno constitucional de ese país. Ahora lo llama, porque se aproxima el tiempo electoral, a que se ponga de acuerdo con la oposición para unas elecciones libres y transparentes. Bueno, ojalá que sí. Dixon Escaño, buenos días, hermano. Suerte para usted en su proceso electoral. Lo último que comento, perdón, yo, Emily, expresidentes, no dicen cuáles, piden a la OEA frenar a Bukele en El Salvador. Eso es una intervención. Son los salvadoreños los que tienen que decidir si Bukele sigue o no sigue, si Bukele es bueno o es malo. La OEA no es el mejor camino para intervenir o mediar, porque la OEA es una gobernación de colonia del imperio norteamericano para tutorear y ningunear a los países de América Latina. La OEA fue la que dio el golpe de Estado en Bolivia y actuó aquí en el 65, fue la que trajo la tropa de intervención. Estados Unidos la usa como le da la gana, en la forma y manera que quiere, y encubre a través de la OEA intervenciones y golpes de Estado. Le piden a la OEA desde Miami, claro, frenar a Bukele. A Bukele tiene que frenarlo el pueblo salvadoreño cuando entienda que el hombre no le conviene. Tan sencillo como es. Bueno, vamos a la pausa. Hoy es jueves. Retornamos con Joemely Severino en la voz de la AMPA, aquí en Voz para el Cambio. Pausamos.